Así comienza Charlas Charletas, el programa radial dedicado a la literatura, las artes, las ciencias y algo más. Conducen Héctor Carlos Reis y Carlos Alberto Riquetti. Décima edición de Charlas Charletas que se transmite por FM Arcón Cultural. Nos vamos a referir en el día de la fecha, 10 de febrero de 2021, a otro tema concerniente de la civilización griega, que se trata más precisamente de la parte cultural, la filosofía, tanto presocráticos como socráticos, pero por supuesto nadie mejor que mi compañero Héctor Carlos Reis para poder hacer un resumen de la filosofía clásica griega. Bienvenido, Héctor Carlos Reis. Carlos Alberto, en el llamado siglo de Pericles, en realidad no fue el siglo de Pericles un siglo, sino que fueron 50 años, pero en la historia quedó como siglo de Pericles. Y esto pasó después del conflicto en que los griegos, todas las ciudades griegas, derrotaron finalmente en la batalla de Salamina a los persas. Pero antes, los griegos atenienses que se habían refugiado en la isla de Salamina vieron cómo los persas destruyeron prácticamente en su totalidad la ciudad de Atenas. Luego, los griegos que estaban en la isla de Salamina, con sus barcos, derrotó a los persas en Salamina y ahí se acabaron las segundas guerras médicas. Pero la ciudad de Atenas quedó destruida. Entonces se formó de todas las ciudades griegas lo que se llama la Liga de Delos. Juntaban todas las ciudades, ponían hombres para luchar en una futura hipotética guerra de nuevo con los persas, ponían ganado, cereales, dinero, plata, oro, etc. Y se fue formando en la isla de Delos un tesoro. La isla de Delos está dentro de lo que es el mundo griego. Ese tesoro luego lo usó Pericles cuando fue elegido al frente del gobierno de Atenas para reconstruir la ciudad de Atenas. Lo usó como excusa. Atenas fue la que más perdió su ciudad, tenemos derecho a usar ese tesoro. Y todas las ciudades aportaron a la Liga de Delos. Y comenzó una edad de oro, que fueron esos 50 años, donde resurgió el arte, la escultura con Fidias, y la ciudad volvió a su esplendor. En esa época, poco antes, aparecieron en distintas ciudades griegas, incluso durante las propias guerras médicas, lo que llamamos filósofos. Los griegos tenían la característica de fundar colonias en distintos lugares de la Hélade, en Asia Menor y en las islas aledañas, la isla de Samos, muchas islas. Y también en lo que se llama actualmente, y se llamó en esa época también, la Magna Grecia, que era el sur de Italia. Y en la isla de Sicilia, los griegos fundaron ciudades muy importantes. Y muchos filósofos griegos, cuando en Atenas, con lo que ya se habló en otras emisiones, se producía el ostracismo, o sea, los exiliaban, se iban a estas ciudades de la Magna Grecia. Tanto usó Pericles el tesoro de Delos que las ciudades se rebelaron y empezaron a descubrir que había estafas que habían hecho Pericles y Fidias, se habían quedado con parte de ese dinero, se rebelaron y no quisieron aportar más. En ese momento se produce la debacle de la ciudad de Atenas. Fue destruida de nuevo en la guerra del Peloponeso, que la vamos a sortear porque fue una guerra entre Esparta y Atenas donde triunfó Esparta. Duró 27 años esa guerra y finalmente Atenas fue destruida y los filósofos se fueron a las distintas ciudades que los atenienses habían desarrollado en el mar Egeo, entre ellas la Magna Grecia. Vale decir que propiamente en Atenas el esplendor fue en esa época de Pericles, por eso es tan importante. Algunos de estos filósofos que yo voy a nombrar fueron Atenas en la época, por ejemplo, Anaxágoras y Protágoras. Eran dos presocráticos que fueron a la Atenas de Pericles y fueron amigos. En realidad la filosofía nace en Grecia, porque ¿qué es la filosofía? Es una forma distinta de ver la realidad. Hasta ahora lo que había predominado son las mitologías, las creencias religiosas. Todas las civilizaciones antiguas, todas, se basan en creencias y mitos, desde los sumerios, los persas, los acadios, los medos, los mismos egipcios, los fenicios, todos tenían religiones y mitologías
y se basaban en dioses. Qué paradójico que, por supuesto, desde el lugar donde surgen los mayores mitos, casi se diría de Europa occidental, sean a su vez los inventores de la filosofía. En realidad la filosofía no se inventó, siempre estuvo, pero que hayan sido los griegos que la sacaron a la luz, verdaderamente llama curiosidad, Héctor. Antes de los filósofos, de los presocráticos que voy a mencionar ahora, estaban los poetas, entre ellos Hesíodo y Homero. ¿Qué hacían los poetas? Generalmente cantaban, acompañados de la lira, sus poemas. Y cuando apareció Homero y Hesíodo, escribieron esos poemas. O sea, las leyendas y los mitos lo escribieron. Y ahí aparecen las obras de Homero, la Ilíada y la Odisea. Recordemos que Hesíodo fue el autor de la base prácticamente de lo que es la mitología griega, porque él escribió dos grandes obras. Una es la Teogonía, como su nombre lo dice, de Teos, de Dios, y el segundo, muy importante también, es los Trabajos y los Días. Esas son las dos obras capitales de la mitología griega, donde se apoya toda la fantasía y toda la explicación, mejor dicho, fantástica, que por supuesto los antiguos griegos le daban a los sucesos desconocidos. Los poetas eran los precursores de los filósofos. Ellos narraban las historias de los dioses y semidioses y toda la mitología. Ellos narraban eso y creaban ficciones literarias. Los filósofos, los presocráticos, fueron los primeros filósofos. Se piensa que el primero fue Tales de Mileto. En el año 585 antes de nuestra era, fue el que predijo por primera vez que iba a haber un eclipse de sol, y lo hizo a través de cálculos matemáticos. De allí que pensadores modernos como Isaac Asimov, que fue un escritor de ciencia ficción muy importante, lo puso a Tales de Mileto como el creador de la ciencia, 585 antes de nuestra era. ¿Por qué? Porque Tales de Mileto, además de predecir eso, hizo toda una elaboración y empezó a pensar filosóficamente, pero con elementos científicos. ¿Por qué? Porque se basaba en la observación. Quiero aclarar que los presocráticos son muchas escuelas. Hay varias escuelas, son como 10 escuelas distintas. Todas generan dos grandes sectores. Los sectores que podríamos llamar desde un punto de vista actual materialistas, desde un punto de vista actual, en esa época no se mencionaba la palabra materialismo, que se basan en observaciones de la naturaleza y de la realidad. Y otros de los presocráticos que son intelectualistas, que se basan en lucubraciones intelectuales, en razonamientos, que es otra parte de los presocráticos. Entre ellos están los pitagóricos y los eleatas. Los eleatas, los que habían nacido en la zona de Elea, entre ellos Zenón. Entre los primeros de Tales, los naturalistas, que se basaban en hechos naturales, se basaban en la observación de los elementos. Le daban importancia al agua, al fuego, a la tierra y al aire. Ellos fueron los que observaron que estos elementos eran la base del cosmos, de la realidad. Por eso son observadores de la naturaleza. No razonaban estrictamente con elementos abstractos, como sí hacía Pitágoras. Pitágoras se basaba en el elemento abstracto que era el número. Había descubierto el número. Por ejemplo, el número 1 lo ejemplificaba como el punto. El número 2 era la línea, la sucesión de puntos, el número 2. El número 3 sería externo a la línea y se formaba un triángulo. Y el número 4, externo, era una figura plana, el triángulo. Y la figura con volumen era el número 4, que sobresalía de los otros 3 y formaba un cuerpo con volumen. Por eso le daban mucha importancia al número 4. Me explico un poquito en Pitágoras porque es muy interesante lo que plantea, porque incluso en la actualidad muchas ciencias se basan en elementos, entre ellos la música. Estudió los sonidos. Vuelvo al número 4 y al número 10. Eran dos números casi míticos. El número 4, él hacía esta figura. Ponía el número 1 como un punto arriba. A continuación, el número 2 a ambos lados del 1, pero hacia abajo. Más hacia abajo, el número 3 con 3 puntos. Y más hacia abajo, el número 4 con 4 puntos, que formaba un triángulo. Esos 4 elementos que formaban el triángulo tenían ciertas características que los pitagóricos, los discípulos de Pitágoras, le daban ciertas características místicas. ¿Por qué? Porque si tomamos el número 1, el número 2, el número 3
y el número 4. Si sumamos todo eso da el número 10. El número 10 por eso tiene ciertas características místicas. Pero además, el número 1 más el número 2 da el número 3. Y si sumamos 1, 2, 3, nos da otro número. Y así sucesivamente llegamos al número 10, sumando la figura de triángulo que yo había dicho al principio, o recién, un punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Si sumamos todo eso nos da el número 10. Bueno, todas estas connotaciones de tipo mística le daban a la escuela de Pitágoras una connotación rayana con la mitología. Por eso que en la actualidad solamente se toman algunos elementos, entre ellos el sonido. Recordemos que el gran aporte de Pitágoras es el famoso teorema de la hipotenusa. Por supuesto, va a dar al traste también con muchas suposiciones, muchas supersticiones y muchos conocimientos empíricos. Cuando él viajó a Egipto se había dado cuenta que al construir las pirámides, los catetos daban 3, 4 y el cuadrado de la hipotenusa siempre daba 5. Eso es un elemento importante de la escuela pitagórica. Hay otras escuelas de los presocráticos que son muy importantes. Entre ellas, un pensador muy importante que es Heráclito. Heráclito está tomando, y esto es muy importante porque nos llega a la época actual, Heráclito fue el que prácticamente sin nombrarlo inventa la dialéctica. ¿Por qué? Porque Heráclito habla que la vida que él observa era un observador, al contrario de los intelectuales, como el caso de los pitagóricos, que era todo intelectual, todo abstracto. Este presocrático, Heráclito, era un observador de la naturaleza. Y en la observación, él descubre el devenir. Es muy famosa su frase, todo fluye. Y la otra frase importante de Heráclito es, ningún ser humano se baña en el mismo río. ¿Por qué? Porque al meterse en el río, como el río va fluyendo, las aguas son distintas. Es decir, él inventa el devenir, descubre, mejor dicho, el devenir, que nos revela por una observación. Vale decir que estos presocráticos, algunos se basaban en la observación, que es tan importante para la ciencia actual, la observación, la experimentación. Ellos se basaban en la observación y sacaban deducciones filosóficas. Quiero aclarar que todos los presocráticos hay muy pocos fragmentos que han quedado. ¿Por qué? Porque los destruyeron. Toda la Edad Media se destruyó todo, quedaron muy pocos fragmentos, quedó muy poco, de tales de Mileto, de Anaxágora, de Anaximandro, de Demócrito. Demócrito habla del átomo como pieza fundamental de todo lo que vemos. No la concepción actual, moderna que tenemos del átomo, pero sí una concepción filosófica del átomo. Recordemos que Charla Charleta llega de la mano de las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, suplemento Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia. ¿Qué le parece, Héctor Carlos, si vamos a una pausa y enseguida volvemos en el segundo bloque y nos sigue contando esta parte de la civilización griega que es tan pero tan interesante? Las obras de hcreis.blogspot.com. Óleos, videos, cuentos, novelas, ensayos y artículos de opinión. El sitio web virtual de Héctor Carlos Reis para todos los amantes de las artes y las ciencias. Recuerde, las obras de hcreis.blogspot.com, donde de cultura se sabe un montón. Elpoliticón.com, diario virtual. El Politicón de Risaralda, con toda la política y la actualidad nacional y del departamento de Risaralda. Lea Elpoliticón.com, diario El Politicón de Risaralda, porque solo la verdad nos hará libres. Encuéntranos en www.elpoliticón.com. ¡Charla Charleta! Quiero destacar el hecho de las obras de los presocráticos hay fragmentos, se destruyó casi todo. Incluso en la época posterior de Sócrates, Platón y Aristóteles, ya los atacaban a los presocráticos. Incluso Platón tiene en sus diálogos muchas críticas a estos presocráticos, entre ellos a Protágoras y a Gorgias, que eran los que él llamaba sofistas y los atacaba y los criticaba.
Los sofistas eran uno de los presocráticos, entre ellos Protágoras, y crearon argumentos. En realidad, los sofistas eran muy importantes porque eran, más que filósofos, eran maestros, profesores. Deambulaban por todas las islas griegas como profesores, como maestros, enseñando lo que sabían. Divulgaban el conocimiento, más que crear conocimiento, más que crear filosofía. Divulgaban, cobraban honorarios. Tanto Platón como Aristóteles trabajaban gratis porque eran oligarcas. Y acá, cuando hable de Platón, voy a hablar de la gran tragedia que es el pensamiento de Platón. Eran oligarcas, vivían a costilla del trabajo de los esclavos, ellos no trabajaban, enseñaban o divulgaban su pensamiento, pero no a través de salario. Recordemos que Aristóteles era un pedagogo, una especie de maestro esclavo que le dio clases a Alejandro Magno. Era un sabio, pero por supuesto que llegó a justificar incluso la esclavitud en su propio tiempo, y siendo él mismo un esclavo. Yo quisiera saber si en el siglo XXI le daríamos tanto valor a una persona que justifica sus propias cadenas. Aunque bueno, tenemos muchos, ¿no?, que hacen ese tipo de cosas, pero no creo que le demos y le vayamos a dar nunca el valor que le damos hasta la actualidad a Aristóteles. Obviamente usted hablaba, Héctor Carlos, de filósofos que han sido prácticamente incinerados, exonerados de la historia. ¿Y cómo no lo van a exonerar si son personas que han hablado en contra del sistema y en contra de la autoridad y que han elevado sus voces justamente para que los seres humanos puedan tener o aspirar a una vida mejor? Pero peor que Aristóteles fue Platón. Pero no quiero meterme con Platón porque quiero hablar de los presocráticos en esta charleta. Los presocráticos fueron muy importantes, por eso le destruyeron las obras, quedó muy poco, quedaron fragmentos. De Heráclito quedaron 200 y pico de fragmentos muy pequeños y en forma de aforismos, o sea, frases cortas y muy contundentes. José Naroski no fue entonces el de los aforismos. No, no, él se copió. Se copió. Ah, bueno. Bueno, Naroski es un escritor de aforismo argentino que hizo famoso, escribió libros con aforismos. El aforismo tiene su pro y su contra, porque no se puede en una frase simplificar cosas muy intensas. Yo no soy muy proclive al aforismo. Prefiero que la idea se desarrolle por lo menos en una frase más larga que el aforismo. ¿Le puedo decir un aforismo? Sí. Esto lo dijo un gran boxeador argentino. La vida es un peine que te da la vida cuando ya te quedaste pelado. ¿Quién lo dijo? ¿Y algún boxeador pelado? No, lo dijo uno con mucho pelo. Ah, como al revés. Ringo Bonavent. Bueno. Cuando subís al ring te quedás más solo que te sacan hasta el banquito. Bueno, vos fijate que yo también tengo un aforismo, el único aforismo prácticamente que tengo, muy pocos tengo, que es: la vida humana es el intervalo y el espacio que existe entre el nacer y la muerte. Antes de nacer somos nada. Después de la muerte volvemos a ser nada. El espacio entre dos nadas es mi aforismo. Entonces mi aforismo es: la vida humana es el espacio entre dos nadas. Ese es mi aforismo. O sea que usted dice que del polvo venimos y al polvo vamos. Pero en algunos casos los huesos se solidifican y se forman fósiles. Así que no siempre volvemos al polvo. Podemos ser fósiles. A mí me gustaría ser usted es muy fósil. detallista, pero yo no lo quiero interrumpir. Prosiga, Héctor Carlos. Vuelvo a los presocráticos que son tan importantes. De Heráclito, con esa frase que quedó, todo fluye, destacó el tema del tiempo, que es tan importante para muchos de los presocráticos, que fue después tomado en las filosofías modernas por otros filósofos más modernos como Heidegger y otros, que hablan del tiempo, y entre esos los que piensan y reflexionan sobre el tiempo estoy yo. A mí me preocupa mucho el tema del tiempo. Otro presocrático importante fueron los sofistas. Una frase de Protágoras era: el hombre es la medida de todas las cosas, con lo cual llevaba al hombre, al ser humano, yo le diría ser humano en la época actual, él decía el hombre, en esa época las mujeres no existían para estos pensadores, porque hay que destacar que recién al final del siglo XX y del XXI a las mujeres se les da el lugar que corresponde. En todas las épocas históricas anteriores y prehistóricas no tanto, pero en las épocas históricas la mujer tenía el papel de esclava,
como los esclavos. Así como estaba la esclavitud, estaban también las pobres mujeres. Esto es muy importante destacarlo. Por eso que todos los filósofos griegos son hombres. Y las mujeres trabajaban. Estos filósofos, Platón y Aristóteles, hablaban, lucubraban, escribían. Los escritos de ellos sí se mantuvieron. No los quemaron en la Edad Media, Todas las obras de Platón y de Aristóteles están rescatadas en la Edad Media. En cambio, los presocráticos... Y el día que apareció una tal Hipatia de Alejandría, y Dios me libre, ¿no? Lo que pasó. Justamente, la pobre Hipatia de Alejandría, que fue una maravilla. Yo tengo un video, una reflexión que hago sobre este personaje tan importante, del cual vamos a hablar en una charleta. Pero en principio, lo que dice Carlos tiene razón. El que escuche esta charleta, que busque a Hipatia de Alejandría. Una única casi mujer que quedó en la historia como filósofa, pensadora y científica, la directora de la Biblioteca de Alejandría, antes que vinieran los cristianos y la quemaran. Sí. Hay algo que yo quisiera decir que es muy interesante, Héctor. Sí. Tal vez Pitágoras no haya sido de los filósofos más importantes, pero es el primero que plantea una serie de cosas que no pueden pasar desapercibidas de ninguna manera. Él plantea la necesidad de una alimentación frugal, el pan con la miel, la primera noción de clases académicas, donde la gente no estaba sentada, sino que se mantenía en movimiento precisamente para no amilanarse, para no quedarse dormida. Y por el otro lado, es el primero que le hace sacrificios no sangrientos a un dios. Él consideraba que el dios verdadero tenía que ser un dios que no matara animales y que no exigiera ninguna clase de sacrificios. Él veía el origen del universo en lo que es el sol, en Apolo, y por el otro lado tenía unos conocimientos muy pero muy grandes en lo que es matemática, astronomía y ni que hablar en lo que es la parte de geometría, Héctor Carlos. Yo veo que a mi amigo y compañero Carlos Alberto le gusta la figura de Pitágoras dentro de los presocráticos. Yo aclaro que dentro de los presocráticos, a mí los que más me atraen es Heráclito, por ser el comienzo de la dialéctica, y ahora voy a explicar un poquito más de Heráclito, y los sofistas. Voy a hablar un poco de los sofistas porque es muy importante. Argumentaban de forma lógica, con sentido común, pero dentro de ese sentido común se escondían algunas triquiñuelas, diría yo, algunos truquitos, que son los que usan actualmente los abogados. Cuando en la abogacía se dice, la mitad de la biblioteca dice blanco o A, y la otra mitad de la biblioteca dice negro o B. Vale decir que cualquier argumento se puede distorsionar, se puede armar en positivo o en negativo. Esa argumentación, esas argucias de los abogados, de las leyes, de la justicia, traigo esta colación por la fake news que hablamos siempre nosotros, y siempre nos traigo a colación las noticias falsas. Cómo se argumenta con algo que parece lógico, pero que es una falacia. Esto ya venía de los griegos inventaron este mecanismo, y eso es lo que los ataca, Platón les ataca a los sofistas esto. En realidad, lo que hacían los sofistas era mostrar la realidad, porque en los juicios que se hacían en Atenas y en las ciudades griegas pasaba eso. Hay un caso famoso, es el concepto del absurdo. Protágoras dice, tengo un alumno que quiere estudiar conmigo para recibirse de abogado, pero no tiene plata. Entonces hicimos este convenio. Le voy a cobrar mis honorarios a este alumno cuando se reciba de abogado y gane su primer caso. Se recibió finalmente de abogado. Una vez recibido de abogado, decidió no ejercer la profesión y le dijo a Protágoras que no le iba a pagar los honorarios porque no ejercía la profesión, entonces de acuerdo a lo convenido no le iba a pagar los honorarios. Protágoras se enojó y entonces le inició juicio para el cobro de sus honorarios y esbozó este argumento. Fíjense la lógica que tiene el argumento. Si yo le gano el juicio, el alumno me tiene que pagar los honorarios. Si yo pierdo el juicio y lo gana él, como ganó su primer caso, tiene que cumplir lo pactado, que era que iba a pagarle los honorarios con lo producido por su primer caso. Es decir, lo obligó a ejercer la profesión. En ambas situaciones, el filósofo cobraba sus honorarios. Otro argumento es el de Zenón de Elea, otro filósofo presocrático, con el caso del Aquiles y la tortuga.
Son argumentos que tienen una lógica interna pero que no están con el sentido común. Él decía que Aquiles, el corredor más brillante de los griegos, y una tortuga que es un animal muy lento. Si a la tortuga se le daba en una carrera con Aquiles una cierta ventaja, y sucesivamente la tortuga iba caminando y Aquiles iba corriendo la mitad de lo que corría la tortuga, iba a ser sucesivamente la mitad de lo que avanzaba la tortuga. A medida que iba avanzando la tortuga, como Aquiles avanzaba la mitad de la tortuga, nunca iba a alcanzar a la tortuga. Obviamente, desde un punto de vista de lógica interna, con el argumento ese de que avanza Aquiles la mitad de lo que avanza la tortuga, tiene una lógica interna y se iba a llegar al infinito, nunca iba a alcanzar Aquiles a la tortuga. En la lógica interna del argumento de este filósofo. Pero en el sentido común, Aquiles da 5 pasos y supera a la tortuga. Entonces ahí hay una contraposición entre la lógica interna de la argumentación filosófica y la realidad. Héctor Carlos, usted tiene un amigo que no tiene plata y que va a necesitar muy pronto un habeas corpus, así que le voy a proponer ir a una pausa y acudir al juzgado correspondiente para ir a buscarlo, a ver si le hacen caso y le dan el habeas corpus. Tráiganmelo ante mi presencia para tenerlo bajo mi amparo. Pausa. Otoño de 1937. El coronel Klaus Lichonen y el mariscal de campo Otto von Reis hacen su ingreso en la Cancillería del Reich y posan para la prensa. Charlas Charletas. Todos los miércoles después del mediodía, por FM Arcón Cultural, en simultáneo con Conchispa, conchispa.com, las obras de hcreis.blogspot.com, diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, y arconcultural.wixsite.com/Colombia. Oíme, hermano, a esta altura del partido y todavía no tenés página web. Lo que pasa es que no conocen Mota Producciones. Diseño de páginas, hosting y alojamiento web, streaming de audio y televisión, posicionamiento, community manager, elaboración de cuñas, jingles, spot, voces en off para medios de comunicación. Llámenos, jefe, que su pregunta no molesta para nada. Comunícate con nosotros al 313-687-7400 o 312-574-0588. Mota Producciones, cada día comunica mejor. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo Sapiens Sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero. ¡Charla Charleta! Regresamos con el tercer bloque de Charlas Charletas que se transmite por FM Arcón Cultural, que llega, por supuesto, de la mano de las obras de H.C. Reis, las obras de hcreis.blogspot.com, diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, suplemento Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia. Sí, Héctor, ¿tenía algo que decir al respecto del tema que estaba tratando? Como esto es muy complejo y es importante, los presocráticos se le está dando mucha importancia al pensamiento del siglo XXI, se le está dando mucha importancia, porque es la raíz y se están tratando de descifrar los fragmentos que han quedado de sus obras. Entonces lo vamos a terminar los presocráticos en la próxima charla charleta. Faltan cosas todavía, muy importantes. Y después, en la próxima charla charleta, empezaremos también con Platón y el debate que hubo, la crítica de Platón, especialmente a los presocráticos, a los sofistas. Hablando de presocráticos, y no precisamente por una cuestión del pensamiento humano, sino por cuestiones de privaciones de libertad, voy a saludar muy comedidamente a unas personas que, por supuesto, siempre nos están escuchando a esta hora y que nos quieren muchísimo, además de ser muy fieles seguidores de nuestro programa de Charlas Charletas. Quiero saludar en primer término a la poetisa Liliana Grisales, cuidadora de niños y personas mayores en su rato libre. O sea, ¿qué quiere decir? Que con una mano escribe poemas, porque es poetisa,
y con la otra se dedica a cambiar pañales cuando no está corriendo, por supuesto, para todos lados. Ahora usted se imagina hacer malabarismo, Víctor Carlos, y con una mano estar cambiando pañales, con la otra atender el teléfono y con la otra abrir la puerta cuando viene alguien y golpea. Yo se la regalo, le digo la verdad. Es una maravilla esta mujer, y encima escribe poemas. Qué interesante, es un caso especialista. Sí, parece una aspiradora, porque es multiuso, una lavadora, hace cualquier cosa, claro, es impresionante. Hay un solo problema. ¿Cómo le parece que esta mujer suele imaginar que recibe llamadas misteriosas a las cuales le responde con un tono de voz muy suave y agradable? Perdón, señor, ¿por qué me llama usted? Una cosa así, te habla así, una vocecita muy suavecita. Parece una niñita de 15 años y, como decía una canción bailable de la época que yo era muy chico, parece que quiere ser bebé pero no puede. Ya se le pasó la época. Un personaje total. El problema es precisamente que creció. Hace parte del colectivo Contagio Poesía junto a los que también son mis compañeros, Miguel Ángel Rubio, Pina, Lupe Castillo y, por supuesto, quien les está hablando. Miren, por la voz que tiene, mire cómo será la cosa, la van a contratar para hacer La Rosa de Guadalupe. Son unos capítulos que pasan semanales donde la protagonista son los milagros de la Virgen. Es más, ya tiene el papel asegurado. Va a ser de una jovencita estudiante cuyo novio se pierde en el abismo del infierno, pero al triunfar el amor, deja el sicariato y se reforma. ¡Qué novelón! Sí, es más, ella lo hace ver, claro, en la luz de la fe desde el fondo de su alma, y un día viene caminando el muchacho por la calle, no sé si se golpea con una lámpara de querosén, pero el asunto es que ve la luz, se convierte, el amor todo lo puede, como dice usted, ¿verdad, Héctor? Sí, sí, sí. Por otra parte, saludamos también, por supuesto, a esta hora, a la legendaria topadora del barrio Bosques de Acuaré, de Dos Quebradas. Escuche bien esto, sujeto de raza negra, 1,90 m, 700 kilogramos, es el hombre heladera. O mejor dicho, es el hombre de la majuana, porque no tiene cuello. Me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a Andrés Mauricio Inestrosa Palomino, gran sobrino de este señor que está en este momento conversando con usted. Le voy a decir, él tiene un viejo lema. Como jugador de fútbol de niño aprendió que la pelota puede pasar, pero nunca el delantero, por más habilidoso que sea, lo entierra con palo y todo, adentro de la gramilla, mi querido amigo. Al estilo Perfumo. Perfumo, este es al estilo Conan el Bárbaro, este los mataba. Los chicos rebotan y se caen. Uno resulta que se lo llevó por delante del área grande y terminó en el banderín del córner. Porque verdaderamente impacta. Le cuento que entre sus apodos más resonantes le dicen la barredora, el rompehielo o el levantador. ¿Sabe por qué? Porque lo levanta como si estuviera haciendo panqueque, veo que para arriba con una palita, le pone la piernita y bueno, los muchachos saltan solos, parecen granitas, salen volando y dan vuelta carnet. No, es una cosa increíble, pero le voy a hablar un poco de la trayectoria futbolística de él. Él surge, por supuesto, debuta en primera tras hacer inferiores en el club Bajo Cauca y antes de debutar va al club Deportivo Pereira, célebre de la ciudad de Pereira, en la capital del departamento de Risaralda, donde por el hecho de ser un marcador central de peso, lo vendieron al exterior. Usted dirá, Boca, River, el Milan, Barcelona. No, lo vendieron a Atlas, que justamente por el peso lo terminó cediendo a préstamo a Yupanqui. A Yupanqui. En la Argentina. Yupanqui, ¿cómo? En la Argentina. Claro, Yupanqui. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasó? Resulta que discutió con el técnico, le metió en la cara algo más que la pierna, por una diferencia que han tenido, y lo colgaron del equipo. Bueno, el asunto es que volvió al Pereira como la estrella que retorna del exterior. Bueno, pero ¿sabe lo que le pasó? El técnico era el mismo el que le pegó el Yupanqui, que lo colgó. No me diga, es real todo eso. Y lo volvió a colgar. ¡Qué tragedia, pobre hombre! Bueno, pero son cosas del fútbol, son cosas que pasan. Finalmente, tras darle una paliza, por la segunda vez que lo colgó, una paliza terrible, lo mandó como 2 semanas al hospital. Bueno, la cuestión es que salió de la cárcel
Y hoy, como no podía ser de otra forma, es un empresario exitoso, Héctor Carlos. Es un personaje, claro, ya no juega más a la pelota, pero es una máquina de cosechar éxitos, es un hombre muy bueno, una persona encantadora, y desde aquí le mandamos un saludo muy grande a mi queridísimo sobrino Andrés Mauricio Inestrosa. Héctor Carlos, y al final, ¿cómo le fue con eso de la mediación? ¿Se acuerdan? Sí, me acuerdo. Cuéntenle, por supuesto, también a la audiencia, a ver cómo fue y de qué se trataba todo esto, qué era el alemán, qué fue lo que pasó. Sí, al final encontramos una solución, digamos, salomónica. Le dimos a uno parte de lo que pedían y al otro parte, o sea, dividimos. Y fue una solución interesante porque se reconcilió, por lo menos en este caso, el conflicto, y se reconciliaron. El alemán, quedó conforme, y el italiano, eran italianos, también quedaron conformes. No sé si serán amigos, cosa que lo dudo, pero quedaron satisfechos. O sea, está solucionado. En realidad no llegó a juicio, fue una mediación. O sea que usted como los chupetes al final, entretiene pero no alimenta. Comida para hoy, hambre para mañana. No, pero cada uno se llevó una parte, se renunció a algo, cada uno renunció a algo. Es una buena mediación. Luego sin comer, Héctor, porque si nadie comió lo que tenía que comer es porque... Y bueno, acá algún beneficiario hay. Los dos se beneficiaron porque cobraron algo. Cada uno cobró algo. Lo único que no cobró fui yo, por la mediación fue gratis. Como siempre yo hago trabajo gratis. Pero por lo menos ellos cobraron la mitad cada uno. Se dividió en forma así. ¿Estás seguro que fue gratis? Sí fue gratis porque no... Fue una mediación. No le podía cobrar, porque si yo le cobraba la mitad a cada uno, se iba a armar de vuelta el conflicto. No, era renovar el conflicto. Está sonando el teléfono. Opa. Madonna nos están escuchando y seguramente algo nos van a decir. Otro conflicto. Espero que usted haya hecho todo bien, porque acá la gente, usted sale, que, como dice el tango de Gardel, la gente es mala y comenta. Sí. Otro conflicto. ¿Cómo está sonando el teléfono otra vez? Y mire que veníamos tranquilos. Qué barbaridad. Veníamos tranquilos, no lo molestaba a nadie. Estábamos contentos hablando de historia, hasta nos dimos el lujo de contar una anécdota suya, pero acá el teléfono es una cosa increíble. Hoy, ¿cómo está sonando? A ver, sí, pasame el teléfono. Espera un segundo. Sí, acá está, a ver. Hola. Hola. ¿Escucha? ¿Cómo está, señor? Señor Héctor Carlos Reis, hombre amigo de Hans von Hammerland, que saluda en esta oportunidad de nuevo. Yo estoy bien, Hans, estoy contento de escucharlo de nuevo. Todo bien. Espero que esté contento. Muy contento de haberlo visto. Hombre muy buen abogado y se entiende muy bien con los patrones, porque es hombre que sabe respetar autoridad dada dicho frente a italiano fracasado y beduino resentido. Reclaman dinero que no es justo, como decía abuelito. Abuelito decía que siempre hay que trabajar por dos monedas, pero con la frente bien alta, porque último que se pierde es la dignidad, mi querido Héctor Carlos Reis. Muy bueno, Han, coincido con vos. Es así como hay que actuar. Hay que tener la dignidad por encima de todo. Dejémonos de mascarada. Eso, bravo, mi aplauso. ¿Cómo le va, Héctor Carlos Reis, mi querido amigo de mi esposo? Hola, muchacha, ¿cómo estás? Yo estoy bien. No sé si usted me recuerda, yo soy Valentina, la mujer de Hans. Pero sí que te recuerdo, de la bella España. Disculpe, aquella vez que me ha sacado de las casillas esa bestia del italiano que no lo puedo soportar. Sí, Valentina, hay que tener un poco de paciencia, el italiano es muy impulsivo. Hombre italiano demasiado idiota para comprender la situación. Sueldo no alcanza, no poder dar más de la cuenta, mi querido Héctor Carlos. Sí, el italiano es muy impulsivo, él se deja llevar, la sangre le viene a la cabeza de golpe y mucha azúcar tiene y se pone nervioso y
Y bueno, como buen italiano, ustedes son más tranquilos. Mandera, alemán no paga nada, comiendo lentejas, todo el tiempo, gente que está muriendo de hambre, ladrones. Vamos a llevar a este hombre a juicio, porque abogado, ha contratado abogado que no sirve para nada, abogado malo arregla con patrones y obrero tirado, y hombre quiere cobrar y no puede cobrar. ¿Qué pasó ahora? Otro conflicto. Pero, ¿ahora qué le pasa al beduino este que está hablando? ¿Cómo te atreves a meterte en la conversación? Estamos hablando por la radio. Tú eres una mentirosa cómplice de tu marido no paga. Resulta que italiano en este momento tener andernado por infarto de marido que no quieren pagar sueldo. A nosotros tenernos con pan duro, en seteas. Alemán cree que se puede venir al desierto como Rambo y hacer lo que se le da la gana. No puede ser porque no paga nada. Nos tiene con lenteja todo podrido. Hace 4 días que no comemos, trabajando de sol a sol en tu casa. Por favor, haga algo. No traicione al trabajador porque un día puede llegar a pasar usted y la maldición será mayor. No, voy a intervenir acá. Tengo que intervenir. A ver, ¿cuál es el nuevo conflicto? No les paga. Hemos descubierto otras 40 momias. Estaban todas abajo, al lado de Salinas, abajo del río, ahí donde venía la corriente. Pero alemán no paga. Alemán, explotador capitalista, delincuente, asesino de obrero beduino. Pero, qué barbaridad, otro conflicto nuevo. Pero, no sé qué está pasando con personal. Acá yo tenía que llamar, como decía abuelito. Abuelito siempre decía, Hans, toda la vida debes contratar alemán. Nada de llamar seres inferiores, seres que no saben ni respetan el trabajo, como beduino que no saber entender y morder la mano del hombre que lo alimenta. Pero el beduino está diciendo que no lo alimentas. No, acá Una mentira, alemán muy mentiroso, hombre estafador, hombre que no sabe nada, es mujer ser como serpiente del desierto, morder como alacrán, clavar como un millo. Ay, pero tú eres un sinvergüenza, que yo soy una mujer que voy todos los días al dentista. Alemán, Hans, decime algo, por favor. Hasta hombre de ese que tiene siempre promesa de pago. Al otro día, yo pagaré. Vamos a cobrar al Banco del Cairo. Todos en fondo. Nada. Porque obrero necesita cobrar. Necesita tomar agua a 48 grados. Insoportable. Yo soy una mujer decente y a mí me vas a respetar. Porque yo los dientes los tengo bien hechos y yo no necesito andar mordiendo a nadie, porque para morder tengo a mi alemán, que sabrás tú lo que es un hombre. No, Valentina, no lo trates así, pobre, es un trabajador. El trabajo que hacen ustedes de investigación, si no fuera por estos trabajadores, no se rescataría nada. Ellos sacan las piezas arqueológicas. Pero a mí me parece que usted le tiene que pagar a toda esa gente. Disculpe que lo interrumpe por Carlos, pero le tiene que pagar de una vez, porque esa gente está trabajando, se gana la plata digna y honestamente, y no puede ser que sea todo un disparate. Esto, al final usted promete y al final no hace nada. Sí, nosotros valoramos los consejos de su abuelo, pero acá ¿qué pasa? Fue Héctor y resulta que ahora hasta los beduinos también están inconformes. ¿Qué es lo que usted está haciendo con la plata de la gente? No, señor. Yo soy hombre que paga siempre puntual. Soy hombre que da comida con todo lo que me ha costado ganar, de acuerdo a lo que me ha dicho abuelito, siempre con ejemplo de temperamento y de tenacidad. Alemán no rinde nunca, alemán siempre paga, siempre
da a comida como tiene que ser. Siempre da sopa de lentejas con chorizo y chorizo bien grande, nutrido y bien gordo, porque sabe que empleado debe comer como persona. Yo no sé qué dice este beduino asaltante, ¿qué es lo que se cree? Usted no paga nunca, usted es una rata trambusa, usted es un estafador, y va a pagar todo lo que hace, se lo juro, va a pagar hasta la última gota de sangre por no pagar acá en Cueva de Faraón lo que trabaja. Siguen con la momia nada más, solamente aparece momia, no hay nada que sea digno de destacarse. Acá la momia aparece siempre aparece momia, lo que nunca aparece es la plata, no hay dinero, no paga un plero, no paga nadie, acá son todos unos delincuentes, una sarta de bandidos, unos sinvergüenzas atrevidos que se quiere hombre blanco que porque su rubio viene, se hace como ruso, se hace como americano y viene al desierto a llevar plata con gratis, va a pagar todo lo que nada va a pagar. Yo no pagar más. Yo ya no soportar esta situación. No se puede tolerar, Carlos. Ya estoy cansado y en este momento voy a cortar porque soy muy nervioso para hablar y que me escuche. Claro, pero Hans, si no trabajan los beduinos, entonces vas a tener que ir vos a trabajar. Y no creo que puedas hacer el trabajo pesado que hacen los pobres beduinos cavando y cavando. Así que no le veo una solución a esto. Voy a traer trabajador alemán, no hablar más por hoy, Héctor Carlos, muy amigo, pero no poder hablar más. Auf Wiedersehen. Bueno, hasta luego. Cortó. Qué barbaridad. Pero Héctor, pero escúcheme, usted lo mandaron a arreglar, pero se terminaron todos agarrando a trompada. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que este es un conflicto que no tiene solución, porque el alemán me parece que es medio nazi. Acá la bolita. No sé si es nazi, pero no le paga a nadie. Y bueno, y los nazis también hacían eso. No, Héctor, acá hay que hacer una mediación verdaderamente, hay que cuadrar todo esto porque ya no da para más. Únicamente hay una solución, que continúen trabajando, pero que no sean los beduinos. Buscar a otros trabajadores y a los beduinos. Sí, alemanes van a tener que ser, porque verdaderamente, porque si a los beduinos lo tratan así, pronto los alemanes por ser compatriotas lo tratan mejor, digo yo. Pero yo pensé que ellos llamaban porque habían descubierto algo nuevo, pero siguen con el tema de las momias. Yo pensé que había algún elemento nuevo. No, ahí dijo que aparecieron 40 cajones más al lado de las salinas, que era donde estaban cavando hace ya bastante tiempo y que lo único que no aparecía era la plata. Pero a mí cuando yo fui a hacer la mediación me dijo un beduino que habían encontrado algo que lo tenían medio escondido porque era medio raro y no sabían si dárselo al alemán o no dárselo. Únicamente que hagamos una cosa, hablemos con los beduinos en forma directa. ¿Vos te podés comunicar con el beduino y decirle qué es lo que descubrió este beduino? Sí, para la semana que viene vamos a hacer una llamada en vivo y en directo que hable el beduino. Y yo creo que ahí nos va a explicar bien cómo es la situación, porque obviamente nos está tercerizando. A ver, pará, a ver. Ahí está sonando el teléfono otra vez. A ver. Espera, a ver, ya voy a aprovechar que lo tengo. Hola. Señor Carlos Alberto. Habla Abdullah Shandun, habla beduino, que está trabajando acá de azul a azul con esta explotadura alemana. Delincuente, ¿usted es amigo de Héctor Carlos Reyes también? Sí, por supuesto, te estoy escuchando yo también. A ver, ¿qué pasa? Contame. Puede tener amigo tan delincuente, amigo, totalmente ladrón, talandaja podrida. Agua con gusto encierro, no tienen nada, es toda una mala persona. No, yo no soy amigo de Hans, yo trato de arreglar la cosa, pero tienen razón ustedes. Usted dijo que era amigo, ¿Cómo puede ser? No, yo dije que eran amigos todos, para mí las dos partes son amigos porque quiero solucionar el problema, pero me pongo en el lugar tuyo y pienso que vos tenés razón porque vos estás trabajando y si no te pagan y te Claro que tengo razón, no paga nada,
hasta 4 de la mañana, sacando arana, sacando todo esto, llevando gente totalmente cansada, extenuada, nada para comer, nada para llevar a Temuna del pueblo. Yo quería llevar una bandeja de dátiles a la abuela para que pudiera comer algo que hace mucho que la jubilación no la cubre, carajeto. Entonces debemos ayudar, pero este hombre no paga nada. Este hombre es un gran fuga. Hay una solución: no trabajar más para este hombre y conseguir que otro investigador que sea más honesto y que les pague realmente, busquen allí si hay otra persona que está haciendo excavaciones. A lo mejor hay otra persona haciendo excavaciones y traten de decirme quién es, y yo voy a hablar con esa nueva persona a ver si me doy cuenta si va a cumplir sus obligaciones y le va a pagar. Porque yo estoy con ustedes, con los trabajadores. Me da mucha rabia. Ahora vas a ver lo que te voy a hacer por andar hablando cosas apestosas acerca de mí. Eres un guarro sinvergüenza. Vas a ver. No pagar, no poder pagar, mujer. Ven que te voy a poner la mano encima. Mirá lo que se armó ahí. Le está pegando la española, Valentina, la española, le está pegando el beduín. Mire, pues está la trifulca. El pobre beduino no se puede defender porque no le puede pegar. Le está pegando todavía, que está cansado, no pobre, encima le va a pegar. Qué mala esta mujer, che. Se contagió de la limón. Uy, mire, y encima ahí cortó el teléfono. El beduino sigue, ¿no? El beduino sigue. ¿Dónde vamos a parar con todo esto? ¡Qué vergüenza! Sí, el beduino sigue en comunicación. Hablemos con él. Hablemos con él. Me empieza a trabajar con otro investigador. Sí, que vaya a levantar otra momia. ¿Qué va a hacer ahí con la momia trabajando si no le pagan nada? Vamos a unos cortes comerciales y enseguida volvemos. En la milenaria China teníamos a Confucio, pero sin embargo necesitábamos un medio virtual como el Concultural para alcanzar el mismo conocimiento que nos daba maestro. Por eso, como China nos gusta seguir aprendiendo, después de cientos de años, seguir haciendo ceremonia del té con internet, leyendo siempre suplemento al Concultural de Diario Politicón de Risaralda. Lea Arcón Cultural, el suplemento del diario El Politicón de Risaralda, con todo acerca de literatura, historia, cine, escultura, teatro y la actualidad de la cultura del mundo entero. Encuéntralo en arconcultural.wixsite.com/Colombia. ¡Charla charleta! Vamos a tratar de concluir con el tema de Mozart. Es un tema magnífico, maravilloso, un gran músico y una de las grandes personalidades de la cultura humana. Pero tenemos que darle un fin. Yo voy a hacer una pequeña síntesis de la obra y después Carlos nos va a rubricar con los datos biográficos específicos de los últimos años y días hasta que murió nuestro amigo Wolfi, como le decía la esposa Constanza. La obra de Mozart es amplísima. Un catálogo es el que hizo Köchel, armó un catálogo y se descubrieron 632 obras. Debe haber habido más, pero lo que rescató Köchel son 632. Es múltiple, hay de todo tipo. Hay danzas, marchas, minué, conciertos, óperas, la obra instrumental. Él escribió concierto para un instrumento y orquesta. Entonces hay conciertos para piano y orquesta, conciertos para violín y orquesta, conciertos para clarinete y orquesta, para corno y orquesta, para arpa y orquesta. Y son muchos. Para violín tiene 5 conciertos para violín y orquesta, uno más hermoso que otro. Por eso yo aconsejo
al que escucha esto que medite sobre la obra y que trate de escuchar todos estos conciertos que acabo de enumerar. La obra instrumental de Mozart en los conciertos para un instrumento y orquesta. Otra parte es las sinfonías. Escribió 41 sinfonías, son todas maravillosas, incluso las primeras sinfonías cuando era muy joven, cuando era un adolescente, unas sinfonías hermosísimas. Pero yo recomiendo que no se pierdan las últimas sinfonías. Dentro de la música de Mozart tenemos las óperas. Y yo como síntesis quiero decirle que por lo menos vean y escuchen estas óperas. Generalmente las últimas que escribió en los últimos años. Como ópera cómica, Las bodas de Fígaro es una belleza. Está basada en las aventuras de Fígaro de Beaumarchais, un escritor francés, que en estas obras Beaumarchais hace el preludio de la Revolución Francesa de 1789. Mozart murió en 1791, en plena Revolución Francesa, y tomó esa obra porque es la rebeldía de los sirvientes, de los nobles. Esta sería la síntesis de la obra de Mozart que no tienen que dejar de perder de escucharse. Mozart llega a su pico de excesos y de juergas, eso le genera un gran agotamiento físico. Es un hombre que apenas alcanza los casi 35 años, ya es muy delicado de salud, demasiado frágil. Va a componer la que a la postre sería su última obra, si no la última, el famoso Requiem, que deja inconcluso, que lo hace por encargo, una obra que no tiene ningún parangón, alcanza con escuchar simplemente la lacrimosa para darse cuenta el oyente, el alcance que tiene esa obra monumental con un sentimentalismo que sobrepasa ya prácticamente lo clásico, y va a morir en 1791, como decía Héctor Carlos Reis. Recordemos, 2 años antes que ruede la cabeza de Luis XVI en la guillotina francesa. Durante ese mismo año se va a gestar la Constitución de Francia, que va a surgir como una república y que va a romper con una larga tradición monárquica de la época de Childerico y de Clodoveo, los reyes francos, los merovingios y los carovingios, y va a dejar un legado impresionante. Va a morir en la soledad, lejos de la corte, lejos de su protector, que falleció unos 2 o 3 años antes que él muera, me refiero al emperador de Austria, José II, pero lo que fue verdaderamente una picardía, por no decir un pecado, es que Mozart haya muerto completamente dejado de lado, segregado por una banda de adulones y de sinvergüenzas mediocres y sin talento, que prácticamente lo relegaron a morir en soledad, al margen de que por supuesto eran sus culpas y no las culpas de los demás, el hecho de no haberse sabido administrar, pero por tratarse de Mozart, por supuesto, ha sido un crimen capital que incluso haya ido a parar a una fosa común, porque se lo llevan y lo arrojan sin un ataúd. Su cuerpo va a parar a un pozo donde es sepulto con cal, y muchos años después, recién a duras penas, se van a llegar a recuperar algunos de sus restos, pero ya demasiado tarde para la historia, mas no así para la música, Héctor Carlos, porque su legado perdurará por siempre. Yo tengo las 632 obras que catalogó Köchel y periódicamente las escucho, veo las óperas, las veo en DVD, las óperas. Es un deleite, me produce enormes dosis de felicidad. Incluso yo tengo un video en YouTube donde hablo de la felicidad y menciono que lo que me produce a mí escuchar a Mozart. Así que quiero hacer un epitafio, terminando con Mozart, mi homenaje a uno de los más grandes músicos de nuestra cultura y a un ser humano excepcional, único. No hubo un caso como él. No hay genios de chiquito, de los 3 años que ya escribía música antes que aprender a escribir el alfabeto en su idioma. Mozart, hasta siempre, como decían los revolucionarios cubanos. Antes de despedirnos, recordamos a nuestra querida y agradable audiencia que Charlas Charletas llega de la mano de las obras de H.C. Reis,
las obras de hcreis.blogspot.com, diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com y suplemento Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia. Que tengan muy pero muy buenas noches, Héctor Carlos. Muy buenas noches y me despido hasta la próxima Charlas Charletas. En el nombre propio, el de Carlos Alberto Riquetti, también me despido hasta la próxima Charla Charleta, que de no mediar inconvenientes será el próximo miércoles de la semana que viene, y esperamos reencontrarnos muy pronto con nuestro querido público. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo Sapiens Sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero.